Un niño pequeño de Wisconsin jugaba en la nieve recién caída. Cuando sus padres salieron a revisarlo, ya no estaba. Desapareció sin dejar rastro. Pero 8 años después, su padre miró debajo de la vieja perrera del vecino. Y lo que encontró lo dejó helado. El pueblo de Silver Ridge, en el norte de Wisconsin, era conocido por su comunidad cercana y los inviernos crudos. Con apenas 2,000 habitantes, era uno de esos lugares donde todos sabían lo que pasaba en las casas de los demás. Las familias compartían tanto los momentos difíciles como los felices. Era una comunidad orgullosa de su bajo índice de delitos y su ambiente seguro. Los niños jugaban sin supervisión, las puertas se dejaban abiertas sin temor, y los vecinos actuaban como una familia extendida. Eso cambió hace 8 años, cuando Oliver Maddox desapareció sin ninguna explicación. Era una mañana helada de sábado. Mientras la nieve caía en silencio, Thomas Maddox se sentaba en el comedor de su casa, revisando otra vez los mismos papeles policiales. Se habían vuelto una presencia constante en su hogar. Informes, declaraciones, posibles pistas, todas sin resultados. De tanto en tanto, Thomas desviaba la vista hacia la ventana que daba al frente. Su mente lo llevaba de regreso a ese día en que su hijo se desvaneció. Su esposa, Megan, se movía por la casa, limpiando de manera automática. El sonido de la aspiradora y los pasos eran casi una especie de rutina para mantenerse ocupada. Aunque habían pasado años, la casa seguía sintiéndose suspendida en el tiempo, como si estuviera esperando que Oliver regresara. ¿Todavía estás viendo eso?, preguntó Megan mientras cruzaba con una canasta de ropa en brazos. Thomas asintió, hojeando un nuevo grupo de documentos. El detective Rourke mencionó que recibieron un par de pistas nuevas el mes pasado. Dijo sin mucho entusiasmo. No, hacía falta que completara la frase. Ambos sabían que eran como fragmentos de esperanza que nunca llevaban a nada. Oliver tenía 5 años cuando desapareció. Era un niño brillante, de cabello rojizo, con una risa contagiosa que llenaba toda la casa. Aquella mañana de invierno, había insistido en salir a jugar a la nieve recién caída. Thomas y Megan lo habían dejado salir como otras veces. Su casa colindaba con una pequeña zona boscosa, bien conocida por los niños del barrio. Thomas le prometió revisarlo a los 20 minutos, pero cuando salió, Oliver ya no estaba. La búsqueda que siguió fue algo que Silver Ridge jamás había experimentado. Todo el pueblo se movilizó. Voluntarios rastrillaron el bosque cercano. Buzos revisaron el lago helado medio kilómetro al norte. La policía habló con cada residente. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Eventualmente, la búsqueda activa se detuvo, pero Thomas y Megan nunca se rindieron. El timbre de la puerta sacó a Thomas de sus pensamientos. Se levantó, se arregló el suéter y fue a abrir. Afuera estaba su vecino, Neil Garner, parado bajo el alero del porche. Neil, un hombre alto de unos 40 años, con cabello canoso prematuro y expresión grave, había vivido en Silver Ridge más de 2 décadas. Pero tras perder a su esposa e hijo en un asalto en su hogar, se volvió más callado y reservado. «Buenos días, Tom», dijo Neil, cambiando de pie como si sintiera el frío. «Lamento molestarte, pero la tormenta de anoche tumbó parte de... ¡Tu cerca otra vez! Cayó sobre mi terreno». Thomas comenzó a disculparse. «Lo siento, Neil. Esa vieja cerca siempre nos da problemas. Voy a encargarme de eso, pero necesito conseguir un soldador nuevo. El mío se rompió hace un tiempo». Neil hizo un gesto para quitarle importancia. «No te preocupes, ya la recogí. Solo quería que supieras». Thomas se sorprendió. «No era necesario». «Gracias. Tenía las herramientas listas», respondió Neil con un gesto vago.
Estaba trabajando en algo detrás de la casa. Sí, escuché ruidos esta mañana. Pensé que estabas construyendo algo. Neil no explicó mucho más. Solo dijo, la cerca no quedó como nueva, pero servirá por ahora. Aprecio mucho la ayuda, Neil. De nada, respondió antes de volver a cruzar la calle. Cuando Thomas cerró la puerta, vio a Megan entrando desde el patio trasero, con las mejillas enrojecidas por el frío. ¿Era Neil? Sí, dijo que la cerca cayó otra vez. Él mismo la arregló. Megan colgó su bufanda y sonrió apenas. Deberíamos invitarlo a cenar como agradecimiento. Thomas dudó. No sé, aún quiero revisar las pistas nuevas sobre Oliver. Preferiría hacerlo tranquilo esta noche. Megan lo miró con tristeza, aunque con suavidad. Nos hemos alejado tanto de todos estos años. ¿Recuerdas la última vez que invitamos a alguien a casa? Él no contestó. Sabía que tenía razón. Neil también se aisló, dijo Megan. Ha estado solo desde hace 10 años. Imagínate vivir completamente solo todo ese tiempo. Puso una mano en el hombro de Thomas. Tal vez una cena pueda ser buena para todos. Compartimos algo en común. Una pérdida. Thomas miró los papeles de la mesa, dudando. Luego asintió. Está bien. Iré a invitarlo para esta noche. Thomas se subió la chaqueta y cruzó la calle hacia la casa de Neil. Era una vivienda de 2 pisos, como muchas en el vecindario, aunque mostraba cierto descuido. La pintura se descascaraba en algunas partes y la nieve no había sido retirada del porche ni del camino de entrada. Golpeó la puerta principal con firmeza. Esperó. No hubo respuesta. Llamó de nuevo, esta vez un poco más fuerte. Justo cuando estaba por darse la vuelta, escuchó un ruido proveniente del patio trasero, un sonido metálico intermitente, como de martillazos. Rodeó la casa, hundiendo sus botas en la nieve espesa del jardín trasero. «Neil», llamó. «Soy Thomas, de enfrente». Los sonidos lo guiaron hasta una pequeña estructura de madera al fondo del terreno, una antigua caseta para perros que Thomas recordaba haber visto desde hacía años. Neil estaba agachado dentro, aparentemente ajustando algo en el interior. Al oír la voz de Thomas, se quedó inmóvil por un instante antes de salir lentamente. «Tom», dijo Neil, algo sin aliento. «Perdón, no escuché que llamabas». «No hay problema», respondió Thomas, notando cómo Neil se colocaba justo delante de la caseta. «Me sorprende que aún tengas esta vieja casa para perros. Ha pasado mucho tiempo desde que tuviste uno, ¿no?» «Sí», respondió Neil bajando la vista. «Era de Max, un buen perro. Me gusta conservarla». Thomas asintió, entendiendo. La gente encontraba maneras distintas de recordar a quienes habían perdido. Neil señaló una estructura más grande, parcialmente construida a unos metros. De hecho, estaba pensando en conseguir otro perro. Llevo semanas trabajando en eso. Quería adelantarlo esta mañana. ¿Con este clima? Thomas alzó las cejas. Eso es dedicación. Antes solía criar perros, aunque más como pasatiempo. Estoy considerando algún cachorro o un perro de tamaño medio. Aún no decido. Emily y yo en realidad queríamos invitarte a cenar esta noche, dijo Thomas. Pero si no tienes planes, puedo ayudarte con eso esta mañana. Después podríamos pasar por el criadero juntos. Conozco uno a unos 20 minutos de aquí. Neil lo pensó por unos segundos y luego asintió. Gracias, me vendría bien algo de ayuda. Y la cena suena bien. Mientras hablaban, Thomas no pudo evitar notar que Neil echaba miradas ocasionales a la vieja caseta. Había algo en su comportamiento, una inquietud sutil. Pero también era cierto que Neil siempre había sido reservado, aún más desde su tragedia. «Entonces te dejo terminar esto», dijo Thomas dando un paso atrás. «Cuando estés listo, salimos al criadero y te esperamos a cenar alrededor de las 6. Perfecto.
Nos vemos luego, respondió Neil, ya girándose hacia la caseta. De regreso a casa, Thomas no pudo evitar una creciente sensación de incomodidad. Neil había sido cordial, aunque más nervioso de lo habitual. Tal vez era solo la idea de tener una mascota después de años de soledad. Tal vez era el aislamiento, o tal vez algo más. Entró en su casa y se quitó la nieve de las botas. Emily estaba organizando la sala, enderezando cojines y ordenando revistas. Aceptó la invitación, dijo Thomas, colgando su abrigo. El rostro de Emily se iluminó. Eso es excelente. ¿A qué hora llega? A las 6, supongo. Por cierto, está construyendo una nueva caseta para perro. Dice que quiere conseguir uno nuevo. Me ofrecí a llevarlo al criadero esta tarde. Emily dejó lo que estaba haciendo. ¿Un perro? Después de tantos años. Eso mismo pensé, respondió Thomas. Debe sentirse solo, pero no deja de ser algo repentino, y fue extraño lo rápido que aceptó la idea. Puede que simplemente esté dando un paso hacia adelante. Un nuevo comienzo, dijo Emily. Por cierto, necesito que vayas por los víveres para la cena. Quiero hacer algo especial. Thomas soltó un leve suspiro, mirando la pila de documentos sobre la mesa. Tenía planes de pasar la mañana revisándolos, pero al ver la expresión de su esposa llena de esperanza, asintió. Está bien, aún hay tiempo antes de que Neil esté listo. Haré las compras y regreso antes del mediodía. Emily agradeció con una sonrisa mientras él tomaba las llaves del coche. Escribió una lista rápida, agregando cosas de la despensa y del refrigerador. Thomas paleó el camino de entrada, encendió el auto y lo dejó calentar un poco antes de salir. Cuando estaba a punto de incorporarse a la carretera principal, vio a Neil cruzando la calle hacia él. «Thomas», lo llamó acercándose a la ventanilla. «¿Ya terminaste con la caseta?» Neil negó con la cabeza. «Me acabo de acordar que tengo planes con unos amigos esta mañana. Tendremos que cancelar lo del criadero, pero sigo yendo a la cena esta noche». «No, hay problema», respondió Thomas, aunque le sorprendió escuchar que Neil tuviera compromisos sociales. «Estoy por hacer la compra. Nos vemos a las 6». Neil asintió y regresó a su casa. Thomas lo observó alejarse, la incomodidad volviendo a asentarse. En todos los años de vecindad, nunca había escuchado a Neil hablar de amigos, pero tampoco habían tenido mucho contacto últimamente. En el supermercado, el ambiente estaba tranquilo. Pocas personas habían salido debido al pronóstico de más nieve. Thomas recorrió los pasillos tachando artículos de la lista de Emily, agregando también algunos que sabía que le gustaban, pero que no había anotado. Al salir del estacionamiento, notó un auto familiar pasar por la carretera. Era el sedán azul de Neil. Las ventanas estaban limpias y se podía ver con claridad. Iba solo. La ruta a casa coincidía por un rato con la que seguía Neil, así que Thomas, sin intención real, terminó siguiéndolo a cierta distancia. Pocos minutos después, Neil giró y entró en el estacionamiento de Lakeside Breeders, el criadero local que Thomas le había mencionado esa mañana. Pasó frente al lugar, desconcertado. Neil había dicho que tenía otros planes, pero ahí estaba, solo, entrando al criadero. Por un momento Thomas pensó en detenerse e ir también, pero ¿qué diría? Tal vez Neil solo prefería elegir un perro sin compañía, o tal vez simplemente había mentido. Sea como sea, la discrepancia quedó rondando en su mente mientras conducía de regreso. Para cuando Thomas llegó a casa, una nevada ligera ya comenzaba a caer otra vez. Entró rápidamente con las bolsas del supermercado y encontró a Emily en la cocina, preparando los ingredientes para la cena. «Regresaste. Antes de lo que pensé», dijo, tomando una bolsa de sus manos. «No había mucho tráfico», respondió él. En realidad, vi a Neil camino a casa. Estaba en Lakeside Breeders. Emily frunció el ceño. «¿El criadero?» Pero dijo que tenía planes con amigos.
Sí, respondió Thomas, dejando las últimas bolsas sobre el mostrador. Lo vi solo, entrando. Allí. No parecía que estuviera con nadie más. Emily se detuvo por un momento, luego se encogió de hombros. Es raro, pero tal vez quería mirar primero, por su cuenta. No es realmente asunto nuestro, ¿no? Supongo, dijo Thomas, aunque algo seguía molestándolo. Mientras guardaban los víveres, Thomas miró por la ventana de la cocina justo cuando el auto de Neil entraba en su cochera, al otro lado de la calle. Abrió el maletero, revelando una jaula metálica para perros. En el interior parecía haber un pastor alemán. Desde la distancia y con Neil de espaldas, Thomas no podía ver al perro con claridad, pero distinguía la coloración. «Ya está de vuelta», comentó Thomas. «Parece que sí consiguió un pastor alemán». Emily se acercó a la ventana. Eso fue rápido. Debió conectar con el perro de inmediato. A veces pasa amor a primera vista. Sí, pero sigue siendo extraño. Crié perros antes y sé que ese proceso suele llevar tiempo. Entre el papeleo y los chequeos no es algo inmediato. Y dijo esta mañana que ni siquiera había decidido qué raza quería. Observaron cómo Neil luchaba por mover la jaula a través de su patio nevado. El perro parecía inquieto, haciendo la tarea más difícil. «Le está costando», dijo Thomas, ya dirigiéndose hacia la puerta. «Voy a ayudarlo». Antes de que Emily pudiera decir algo, ya cruzaba la calle. «¿Necesitas ayuda con eso?», preguntó cuando se acercó. Neil levantó la cabeza con sobresalto. Su expresión fue, por un segundo, de sorpresa, seguida por una frialdad repentina. «No, estoy bien», dijo con rapidez, su tono más cortante de lo habitual. «Nos vemos esta noche». La brusquedad lo tomó desprevenido. Thomas dudó un instante. «Está bien, si estás seguro». Neil solo asintió, sin decir nada, más concentrado en empujar la jaula por la nieve. Thomas regresó a su casa con una inquietud creciente. Algo en la actitud de Neil no cuadraba. Al entrar, Emily le lanzó una mirada interrogante. «¿No aceptó tu ayuda?» «No». Dijo que estaba bien solo. «Algunas personas simplemente no quieren aceptar ayuda. Les incomoda», dijo Emily volviendo a preparar la mesa. «Puede ser», respondió Thomas, aunque no estaba convencido. Las horas pasaron lentamente. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo Silver Ridge con una capa nueva de blanco. Thomas regresó a su mesa del comedor y volvió a revisar los documentos policiales. No había avances importantes. Una mención de un posible avistamiento en una ciudad al sur, pero la descripción era vaga. Otra pista apuntaba a un niño inscrito en una escuela en Montana, pero resultó ser otro caso de identidad equivocada. Frustrado, se frotó las sienes. 8 años de falsas alarmas habían dejado su marca, pero no podía rendirse. En algún lugar, Oliver podía estar esperando. Desde la cocina, los aromas empezaron a llenar la casa. Emily había preparado un asado, vegetales al horno, panecillos caseros y un pastel de manzana. Era más elaborado que lo habitual. Thomas sabía que para ella, esta cena significaba algo. «¿Crees que realmente vendrá?», preguntó mientras colocaban los cubiertos. «¿Por qué no habría de venir?», respondió Emily. «No sé. Ha estado actuando raro todo el día. Cambios de planes, evasivo. Y la forma en que reaccionó cuando le ofrecí ayuda con el perro». Thomas se detuvo, sin saber cómo expresar exactamente lo que sentía. «Probablemente está nervioso por socializar después de tanto tiempo», dijo Emily. «Démosle el beneficio de la duda». A las 6 en punto sonó el timbre. Neil estaba en el porche, con una botella de vino en la mano y su abrigo cubierto de nieve. «Espero que el tinto esté bien», dijo, tendiéndosela a Thomas. «Perfecto». «Gracias», respondió, haciéndose a un lado para dejarlo pasar. Emily lo saludó calurosamente.
tomó su abrigo y lo colgó en el perchero. La incomodidad inicial se fue diluyendo poco a poco, mientras compartían bebidas y se sentaban a la mesa. La conversación comenzó con temas livianos, el clima, las noticias locales, nada muy personal. Mientras comían, Thomas sacó el tema del perro. Así que finalmente conseguiste un pastor alemán hoy. ¿Cómo se está adaptando? Neil, que llevaba el tenedor a la boca, se detuvo por un instante. Thomas notó una ligera rigidez en su postura. Está bien, todavía aclimatándose. Fue un viaje rápido al criadero, comentó Thomas con naturalidad. Te vi llegando justo cuando yo volvía del supermercado. Pensé que ibas a reunirte con amigos. Neil parpadeó, claramente incómodo. Lo siento. Cambió el plan. Mi amigo canceló y decidí ir igual. Estaba entusiasmado por conseguir un perro. Thomas asintió, tomando un sorbo de vino. Me sorprendió lo rápido que te lo entregaron. Cuando criaba, el papeleo solía tomar su tiempo. Neil se acomodó en su silla. Lo había reservado hace unos días, respondió. Solo fui a recogerlo. Parecía una explicación razonable. Pero Thomas no podía olvidar que esa misma mañana Neil había dicho que aún no sabía qué raza. Quería, antes de que pudiera hacer más preguntas, Emily cambió de tema con suavidad. Thomas me contó que perdiste a tu esposa e hijo hace 10 años. Lo siento mucho. Sabemos lo que es vivir con una pérdida así. La expresión de Neil se suavizó. Sí, ha sido difícil estar solo tanto tiempo. Sabemos algo de ese dolor, dijo Emily en voz baja. Después de que Oliver desapareció, no, terminó la frase. Neil se puso visiblemente incómodo. Su mirada se clavó en la ventana donde la nieve caía con más fuerza. Perdón, interrumpió. Creo que debo revisar al perro. Está nevando más fuerte y aún no se ha acostumbrado. Lo dejé en la jaula afuera. Thomas miró por la ventana. Tienes razón. Está cayendo fuerte. ¿Quieres ayuda para meterlo? No, no, respondió Neil con rapidez, casi alarmado. Es un pastor alemán. Podría asustarse con desconocidos. Yo me encargo. Emily se levantó también. Por supuesto. Solo asegúrate de que esté a salvo. Vivimos enfrente, no te preocupes por regresar rápido. Neil asintió, agradecido, y salió con prisa, dejando su abrigo colgado. Thomas y Emily volvieron a la mesa, pero la súbita salida dejó un vacío incómodo. Eso fue raro, comentó Thomas. Está preocupado por el perro, respondió Emily, rellenando las copas. Tiene sentido. Tal vez, admitió Thomas. Pasaron los minutos. Neil no regresaba. El pastel que Emily había preparado seguía intacto en 1900. El mostrador. No importa si no vuelve, dijo ella finalmente. Quizás el perro está teniendo problemas. Lo importante es que intentó acercarse. Se puso a recoger la mesa, pero se detuvo frente al perchero. Dejó su abrigo, dijo. Está congelando allá afuera. Thomas se puso de pie. Se lo llevaré. Emily asintió. Thomas tomó su chaqueta y el abrigo de Neil y salió a la nieve. La nieve crujía bajo las botas de Thomas mientras cruzaba la calle. El viento le mordía la piel expuesta y los copos descendían iluminados por las farolas, girando como si flotaran suspendidos. La casa de Neil estaba oscura, salvo por una luz tenue que parecía venir desde la cocina, en la parte trasera. Thomas se acercó a la puerta principal y golpeó con firmeza, sosteniendo el abrigo doblado sobre su brazo. Esperó un minuto. Nada. Volvió a llamar, esta vez más fuerte, aún sin respuesta. Miró su reloj. Había pasado más de media hora desde que Neil había salido de su casa. No podía tomar tanto tiempo meter a un perro, incluso si no cooperaba. Mientras decidía si insistir o volver, escuchó ladridos al fondo. Eran fuertes y repetitivos. El perro seguía afuera, a pesar del frío. La preocupación se impuso a la duda.
rodeó la casa. «Neil», llamó. «Soy Thomas, te traje tu abrigo». El patio trasero estaba cubierto por una capa espesa de nieve. A la luz de la ventana de la cocina, Thomas pudo ver al pastor alemán, encadenado a un poste. No estaba dentro de la casa, como Neil había dicho que haría. El animal se movía inquieto, entrando y saliendo de la caseta, tirando de la cadena y ladrando en dirección a la estructura de madera. Neil no estaba por ninguna parte. Thomas se acercó con cautela. La casa para perros más grande, la que Neil decía estar construyendo, seguía inacabada. Otra contradicción. Neil llamó, de nuevo más fuerte. Se acercó al perro hablando en voz baja. Aunque inquieto, el animal no mostró señales de agresión. Tomás logró desenganchar la cadena de su collar y volver a sujetarla a un poste más lejos de la caseta. Una vez que el perro estuvo asegurado, Tomás se arrodilló junto a la estructura. La examinó más de cerca. El suelo de madera tenía una sección con una manija metálica incrustada. También había un candado a un lado sin cerrar. El aire se volvió más frío, o eso pareció. Era una trampilla. ¿Por qué habría una entrada oculta bajo una caseta para perros? ¿Y por qué Neil actuaría con tanto recelo sobre algo así? Thomas se puso de pie, sacó su teléfono y llamó a Emily. «Emily», dijo apenas ella respondió. «Encontré algo raro en el patio trasero de Neil. Hay una especie de trampilla bajo la caseta. Parece un acceso subterráneo, como un sótano o un búnker». «¿Un búnker?», preguntó Emily confundida. «Tiene una manija metálica, un candado, suelto y...». Neil no aparece. Su auto está afuera, su abrigo está conmigo y el perro sigue amarrado. Esto no tiene sentido. Hubo una pausa. «¿Crees que podría estar ahí abajo?», preguntó Emily. «Tal vez se cayó, o algo pasó. No lo sé. Pero si lo está, puede estar en problemas». «Tomás, prométeme que no vas a bajar», insistió ella. «Llamaré a la policía. La batería de tu teléfono estaba baja, ¿recuerdas? Déjame hacerlo». Thomas asintió, aunque ella no lo podía ver. «De acuerdo, pero diles que es solo una verificación. Me preocupa que algo esté mal. Prométemelo», repitió Emily. «No bajes». «Lo prometo», respondió él. Colgó y miró. Otra vez la trampilla. Todo su cuerpo le pedía no esperar. Después de tantos años buscando respuestas, ¿realmente podía quedarse quieto ahora? Un ruido lo sacó de sus pensamientos. Venía de debajo del suelo, un sonido metálico, como pasos subiendo por una escalera. Thomas se quedó inmóvil. Los ruidos se hicieron más nítidos. Luego, con un chirrido, la tapa se abrió desde adentro. El candado cayó a un lado. Neil emergió, gateando por el agujero estrecho. Al incorporarse, su expresión pasó de sorpresa a algo más oscuro, una mezcla entre miedo y enfado. «¿Thomas?», dijo con la voz controlada, pero claramente tensa. «¿Qué haces aquí?». Thomas levantó el abrigo. «Lo olvidaste en casa. Fui a llevártelo. Te estuvimos esperando». Hizo una pausa. «Golpeé tu puerta. No respondías. El perro seguía afuera y ladraba a esta caseta. Me preocupé». Neil tomó el abrigo con movimientos lentos, su mirada fija en Thomas. «Gracias», dijo. «Sobre el perro. No se está adaptando bien. Prefiero dejarlo afuera por ahora». Thomas lo observó. Luego dirigió la vista a la trampilla. «¿Qué es esto, Neil?». La postura de Neil se tensó. «Nada que te preocupe. Estaba buscándote», insistió Thomas. «No atendías la puerta. Tu coche está aquí, pero tú no. El perro no está adentro. Dijiste que terminarías esta caseta esta mañana, pero sigue a medio construir. Y dijiste que verías amigos hoy, pero fuiste solo al criadero». Hubo silencio. El viento y los gemidos del perro eran los únicos sonidos. Entonces, sin advertencia, Neil se lanzó hacia adelante. Thomas apenas alcanzó a retroceder antes de que Neil lo golpeara en el torso.
cayó hacia atrás en la nieve. Forcejearon. El rostro de Neil estaba deformado por la rabia. «Deberías haberte mantenido al margen», gruñó, y lanzó otro golpe al estómago de Thomas. A pesar del dolor, Thomas era fuerte. Logró bloquear el siguiente ataque y empujarlo lejos. «¿Qué estás escondiendo?», gritó retrocediendo. Neil no respondió. Sacó algo de su chaqueta, una pistola. «Baja tú mismo», dijo con voz baja. «O bajo tu cadáver. Tú eliges». Thomas levantó las manos, su mente girando. Mantuvo la calma. «La policía viene en camino. Emily los llamó. Si disparas, todos en el vecindario lo escucharán». El rostro de Neil cambió. Frustración, desesperación. En lugar de disparar, se abalanzó y golpeó a Thomas con la pistola en la cara. La sangre empezó a brotar de un corte sobre su ceja. A pesar de la confusión, Thomas reaccionó. Le torció la muñeca a Neil. La pistola cayó y se deslizó por el piso hacia la oscuridad de la trampilla. Neil volvió a atacar, pero esta vez Thomas lo esquivó y lo empujó contra la estructura. A lo lejos, las sirenas empezaron a sonar. Ambos miraron en esa dirección. Neil se quedó quieto. El color se fue de su rostro. Momentos después, 2 patrullas se detuvieron frente a la casa. Las luces azules y rojas iluminaron el patio trasero. Oficiales descendieron rápidamente con las manos en sus armas. «¡Policía! ¡Manos arriba!», gritaron. Ambos levantaron las manos. Neil lo hizo con visible reticencia. Los oficiales se acercaron separándolos. Uno revisó la herida de Thomas. Otro esposó a Neil mientras le leían sus derechos. Emily cruzó la calle corriendo, habiendo seguido a las patrullas desde su casa. «¿Estás bien?», preguntó, tomándolo del brazo. «Estoy bien», respondió él, aunque la sangre aún corría por su rostro. Explicó brevemente a los oficiales lo que había pasado. La trampilla, el arma, el ataque. Uno de los agentes se acercó a la abertura y apuntó su linterna hacia adentro. «Hay una escalera de metal que baja. Parece una habitación subterránea». Entonces, un sonido vino desde abajo. Alguien subía. Los oficiales se tensaron, sacando sus armas. Emily se aferró a Thomas. La figura emergió poco a poco. Un niño, delgado, pálido, cabello rojo revuelto, sostenía una pistola temblorosamente. «¡Papá!», gritó con la voz quebrada, dirigiéndose a Neil. «No dejaré que se lleven. Nuestro hogar, te protegeré». Su voz sonaba aterrorizada, confundida. Los oficiales intentaban calmarlo, pero él seguía apuntando el arma a todos a su alrededor. Thomas sintió que el mundo se detenía. Era Oliver. Thomas se quedó inmóvil. Era como si su cuerpo se hubiera congelado, pero no por el frío. Era por el niño que tenía delante, flaco, con piel pálida y cabello rojizo desordenado, empuñando un arma con manos temblorosas. El chico miraba nerviosamente a los oficiales y luego a Neil. «¡Papá!», gritó. «No dejes que se lo lleven. Son el enemigo, hijo», intentó decir Neil, pero su voz se quebró. Uno de los oficiales, con voz tranquila, trató de acercarse al niño. «Tranquilo, chico. Baja el arma. Nadie quiere hacerte daño. Ustedes son soldados», gritó el niño apuntando con la pistola sin control. «Papá dijo que venían por nosotros. No voy a dejar que maten a papá también». Los agentes mantuvieron la calma, aunque sus armas estaban listas. Thomas y Emily se aferraban el uno al otro a pocos metros. Thomas dio un paso al frente. «Oliver», dijo con voz pausada, «escúchame. Nadie aquí quiere lastimarte. No estamos en guerra». El niño giró hacia él confundido. «¿Cómo sabes mi nombre?». Emily dio un paso adelante también, sacando su teléfono. Abrió la galería y mostró la pantalla a distancia, temblando. Era la misma foto que había mantenido como fondo de pantalla durante 8 años. Oliver de 5 años, con la cara llena de alegría. «Soy tu mamá, Oliver», dijo con voz entrecortada.
Esta es una foto que tomamos justo antes de Navidad. Tenía 5 años. Oliver dudó. La vista se le clavó en la pantalla. El temblor de sus manos aumentó. «Eso no puede ser cierto», murmuró. «Mi mamá murió. Papá dijo que fue alcanzada por fuego cruzado, por soldados». Miró a Neil en busca de confirmación, pero Neil no lo miraba. Mantenía la cabeza gacha, la mandíbula apretada. Uno de los oficiales aprovechó la distracción. Con movimientos lentos se acercó desde un costado. En un instante tomó el arma de las manos del niño y la aseguró. Oliver no ofreció resistencia, solo siguió mirando la foto del teléfono. «¿De verdad no estamos en guerra?», preguntó como si apenas se atreviera a creerlo. «No, cielo», dijo Emily con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Nunca lo estuvimos. Todo eso fue una mentira». Ella se acercó, extendiendo la mano con cuidado. El niño no se apartó. Permitió que ella le tocara la mano. Fue como si en ese momento algo dentro de él se desbloqueara. Una memoria, un eco de un pasado enterrado. Los paramédicos envolvieron a Oliver en una manta térmica y lo guiaron hacia la ambulancia. Emily fue con él, sin apartarse ni un centímetro. Thomas lo siguió con la mirada. Su corazón latía con fuerza, lleno de emociones encontradas. Shock, alegría, rabia y alivio. Un oficial se acercó. «Señor, necesitamos hacerle algunas preguntas, pero primero vamos a atender su herida». Thomas asintió en silencio. Su atención todavía estaba en la ambulancia, donde su hijo perdido estaba sentado ahora, mirando. Todo con una mezcla de miedo e incredulidad. Dentro del vehículo, una paramédica le hacía preguntas básicas. El chico respondía con voz baja, mientras Emily lo observaba, respetando su espacio, pero sin dejar de estar presente. Thomas se unió a ellos. «¿Cómo te sientes, hijo?», preguntó con cautela. Oliver lo miró fijamente, evaluándolo. «No, lo sé», respondió finalmente. «Todo lo que creía era falso. Papá, digo Neil, me enseñó a esconderme, a disparar. Dijo que afuera era peligroso, que había una guerra, que él me salvó. Una detective, de nombre oficial Reyes, se presentó. Era una mujer de expresión firme, pero amable. Oliver, dijo, sé que todo esto es confuso, pero necesitamos preguntarte algunas cosas. Neil te hizo daño». El niño negó con la cabeza. «No, nunca me golpeó. Solo entrenamientos duros y lecciones. Me decía que tenía que estar listo, porque algún día estaría solo». «¿Sabes qué año es?», preguntó Reyes. Dijo que era 2007. Me dijo que el tiempo no importa durante una guerra, que el mundo de afuera ya no era como antes. Reyes asintió, tomando nota. «Estuviste desaparecido 8 años. ¿Recuerdas algo de antes de vivir allá abajo?». Oliver frunció el ceño, tratando de recordar. «Creo que tenía un perro y una bicicleta azul, pero después todo es el búnker, oscuro, silencioso. Solo papá y yo». Dijo que afuera solo había destrucción. Thomas apretó los dientes conteniendo la furia. Neil había construido una mentira elaborada y había encerrado a su hijo durante casi una década bajo su propia casa. Otro oficial se acercó. «Encontramos el interior del búnker. Estaba equipado con todo: alimentos, suministros médicos, generador eléctrico, materiales escolares y armas. Muchas. Había diarios también. Detallan lo que parece un delirio sostenido por años». Reyes asintió. «Necesitamos examinar más a fondo, pero parece que Neil estaba convencido de estar recreando una nueva familia después de la pérdida de la suya». Thomas miró a su hijo, aún envuelto en la manta, tratando de procesar todo lo que había vivido. «El perro», dijo en voz baja, «el nuevo, ¿era para vigilar?».
Esa es nuestra teoría, dijo Reyes. Es posible que Neil sintiera que estaba perdiendo el control a medida que Oliver crecía. El perro era una barrera más, y la nueva caseta una forma de ocultar mejor la entrada. Los técnicos forenses comenzaron a documentar la escena. Cinta amarilla de precaución rodeaba la propiedad. Algunos vecinos empezaban a asomarse a pesar del clima. Los paramédicos decidieron que Oliver debía ir al hospital para una evaluación completa. Años sin exposición al sol y sin interacción con el mundo exterior probablemente habían afectado su desarrollo físico y mental. ¿Podemos ir con él?, preguntó Emily sin soltar la mano del niño. Claro que sí, dijo uno de los paramédicos, pero intenten mantener el ambiente tranquilo. Thomas y Emily se subieron a la ambulancia. Oliver los observó en silencio, sin moverse. Aunque estaban juntos otra vez, él aún no los recordaba. En el Hospital Central de Silver Ridge, los médicos realizaron una evaluación completa a Oliver. El niño, envuelto en mantas, permanecía callado, respondiendo con monosílabos, con la mirada fija en las paredes blancas. Thomas y Emily lo acompañaban, en todo momento, sentados cerca, sin invadir su espacio. Era como estar con un extraño que alguna vez habían amado profundamente, su hijo, y a la vez, alguien completamente nuevo. La doctora Calra, pediatra de turno, salió al pasillo con una carpeta en las manos. Físicamente está en estado estable. Presenta signos de desnutrición leve y deficiencia de vitamina D, lo cual es previsible dada la falta de exposición al sol. También tiene un desarrollo muscular por debajo de lo esperado para su edad, pero no hay señales de lesiones ni abuso físico. Es decir, fue mantenido con vida, pero bajo condiciones controladas y restrictivas. Emily se llevó la mano a la boca conteniendo un sollozo. Thomas la sostuvo por los hombros. ¿Podemos verlo?, preguntó él. La doctora asintió. Sí, pero por favor, sin presionarlo. Está muy confundido. Ha hecho preguntas sobre ustedes, lo cual es una buena señal. Pero necesitará tiempo. Mucho. Entraron a la habitación. Oliver estaba sentado en la cama, con una bandeja de comida intacta delante de él. Al verlos entrar, alzó la vista. No sonrió, pero no se alejó. «Hola», dijo Emily con suavidad, deteniéndose a 1 metro de la cama. «¿Cómo te sientes?» «Bien, creo», respondió Oliver tras una pausa. «Me dijeron que no hay guerra». «Así es», dijo Thomas. «Nunca la hubo». «Neil te mintió». Oliver bajó la mirada. «¿Ustedes son mis verdaderos papás?» Emily asintió, conteniendo las lágrimas. «Sí, te buscamos todo este tiempo. Nunca dejamos de hacerlo. Pero no los recuerdo», dijo él, con expresión de culpa. Thomas se acercó un poco más. «No tienes que hacerlo ahora. Lo importante es que estás aquí y que estamos juntos otra vez. Lo demás puede esperar». Oliver los miró a ambos. Él decía que la gente afuera era peligrosa, que la guerra mató a mi mamá, que yo tenía que convertirme en soldado. «Neil perdió a su propia familia hace mucho», dijo Emily con cuidado. «Y en su dolor, creó una mentira. Te arrastró con él. Pero tú no tuviste la culpa de eso». El niño se quedó en silencio, absorbiendo todo. «¿Voy a vivir con ustedes ahora?» «Si tú quieres, sí», respondió Emily con ternura. «Aún tenemos tu habitación. Está tal como la dejaste. Pero no, hay prisa. Podemos ir paso a paso». Oliver asintió lentamente. «Está bien». En los días siguientes, la historia recorrió Silver Ridge y más allá. Medios locales intentaron contactar a la familia Maddox, pero Thomas y Emily rechazaron entrevistas. Su única prioridad era ayudar a Oliver a adaptarse a una vida que él no conocía. Le llevaron álbumes de fotos, juguetes que había dejado atrás, cuentos que solían leerle cuando era pequeño. Oliver los miraba con curiosidad, como si estuviera
descubriendo una versión alterna de su propia vida. Neil Garner fue acusado formalmente por secuestro, retención ilegal, agresión agravada y posesión ilegal de armas. Durante el registro del búnker, las autoridades encontraron diarios que documentaban su deterioro mental y su construcción de una realidad segura para una segunda familia, tras la pérdida de la primera. Era como si tratara de rehacer su vida, dijo la detective Reyes durante una reunión con los Maddox. Pero lo hizo a costa de la de ustedes. Thomas solo pudo asentir. No había palabras para describir el daño. En una de las últimas revisiones médicas, la doctora Calra habló con ellos en privado. Oliver va a necesitar terapia psicológica intensiva. Estuvo aislado, vivió bajo un régimen de control y se le enseñó una narrativa distorsionada del mundo. El proceso será largo, pero los niños son resilientes. Si cuenta con apoyo estable, puede recuperar lo que perdió. Emily tomó la mano de Thomas. Estaremos con él en cada paso, una semana. Después, Oliver fue dado de alta. Volvieron juntos a casa. La habitación del niño seguía igual. El póster de astronautas, la alfombra con dibujos de autos, un peluche en la cama. Oliver se detuvo en la puerta mirándolo todo sin entrar aún. ¿Puedo dormir aquí esta noche? Claro que sí, dijo Thomas. ¿Pero la puerta puede estar abierta? Siempre, respondió Emily. Y esa noche, por primera vez en 8 años, Oliver durmió en su cama, en su hogar, con sus verdaderos padres en la habitación de al lado. No sería fácil. Había huecos, miedos, confusión, pero también había algo que no había estado presente en años: esperanza. Después de tanto tiempo buscando, la familia Maddox volvía a estar junta, y esta vez no dejarían que nada los separara de nuevo.